Bueno, y me da muchísimo gusto, como siempre, saludarles en este horizonte de noticias y decirles que sí, se está presentando una especie de cuarta ola cuando ya el CDC en los Estados Unidos está anunciando que el número de contagios empieza a aumentar luego de que estos se habían controlado en las últimas semanas. Y en este marco, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está asegurando que el 90% de los adultos mayores podrán vacunarse en contra del COVID a partir del 19 de abril, y con ello ya se podría tener a la parte más sensible de la población en los Estados Unidos en condiciones de poder estar, digamos, exentos de lo que pudiera ser el contraer este COVID de manera mortal. Es decir, la vacuna puede ser que no te quite completamente la posibilidad de ser infectado, pero sí te quita completamente la posibilidad de morir, es decir, de acabar en una cama en terapia intensiva con un respirador y con una contaminación aguda en los pulmones, que primero viene la obstaculización de los alvéolos pulmonares y después viene un colapso que va ligado con hematomas que se van presentando en toda la pleura en los pulmones. Esto se evitaría, y el presidente norteamericano dice también que ya a partir de ya en varios estados de la Unión Americana empezarán a verse vacunados de 15 años para arriba, y todo esto pone a la población en su prácticamente totalidad de lo que es susceptible podría ser sujeta a una infección, el ya encontrar un camino hacia la inmunidad. Fíjense que el asunto sigue estando localizado, focalizado en un porcentaje de la población que hasta este momento no se puede saber cuánto, porque están haciendo las evaluaciones en Estados Unidos. Todo se hace a través de encuestas y están viéndose los grupos sociales en la Unión Americana que pudieran ser reticentes a vacunarse, que no quieren vacunarse por razones varias, pero básicamente que no confían en las vacunas. Y al no confiar, esta parte de la población es, digamos, hubo dos etapas: una población que quería la vacuna y la buscó a toda costa, y otra población que no quiere la vacuna, que no se protege, que no acepta el fenómeno, y que es la que ahora, junto con la población más desposeída de los Estados Unidos, la que más está dando problemas que están llevando a lo que ya se le está conociendo como la cuarta ola de contagios. Cuarta ola que se da en muchas partes del mundo. En Francia se ha hecho con confinamiento, en Alemania, lo mismo en España, en Inglaterra, en Italia. Ya se están empezando a presentar este tipo de fenómenos, cuando dice la Organización Mundial de la Salud que supone que el coronavirus, el SARS-CoV-2, pasó de murciélagos a humanos a través de otro animal. Es decir, que un tercero pudo haber estado influyendo en la cadena de contagio. Y esto lo que me hace pensar es que pues no es el virus chino. Pudiera ser que el murciélago fuera de origen chino por los mercados húmedos que hay en, digamos, como usos y costumbres dentro de la población china, pero de eso a que haya sido un virus generado en un laboratorio que tuvo la finalidad de hacer una guerra bacteriológica, etcétera, ese asunto, esa teoría, pues cada vez es menos posible, menos factible. Estados Unidos sí ha aplicado cerca de 140 millones de dosis de vacunas en contra del COVID, yendo a la delantera de la mayor parte de los países del mundo. Eso al parecer no implica que la pandemia haya terminado. Durante la última semana, Estados Unidos tuvo un promedio de 57,000 infecciones diarias, lo que implica un aumento del 7% en el número de casos confirmados con respecto a una semana atrás. Los ingresos a hospitales en promedio de 4,700 pacientes por día. Estados como Nueva York o New Jersey, después de haber sido epicentro de la pandemia en sus inicios, ahora vuelven a estar al frente en la lista o nueva lista de contagios.
En medio de estas cifras, las autoridades de salud están alertando que a pesar de la aceleración de la vacunación, el país puede hacer frente a una potencial cuarta ola de infecciones en caso de que se baje la guardia demasiado rápido. Y ahí todos, el director del CDC, el asesor del presidente Biden en cuestiones de infecciones y enfermedades respiratorias, como es el caso de Anthony Fauci, están pidiéndole a la población, por Dios, que no le vayan a relajar las medidas. Mientras que esto sucede, se me hizo interesante un anuncio que hace Rusia. Rusia está anunciando la próxima autorización, está pasando ya por los protocolos para poder venderse o para poderse aplicar, no vamos a pensar en la venta, para poderse aplicar entre la población de manera masiva, que es la Sputnik Light, aunque el gobierno ruso dice que la base de su vacunación será la Sputnik 5. Ahora viene la Sputnik 5 Light. ¿Y cuál es la única diferencia? Bueno, pues que esta vacuna es de una sola aplicación y no de dos. Una sola y no de dos. En el caso de Moderna, hemos esperado que esto se dé, pero se han concentrado las atenciones en los Estados Unidos en una vacuna de una sola dosis, en la vacuna de Johnson & Johnson. Y Sputnik sigue adelante, la Sputnik 5, con esta vacuna que se llama la Sputnik Light y que pudiera tener una gran aceptación en caso de que pase la fase 2 y la fase 3, en la que después de un protocolo se pueda llegar a pensar que no tiene efectos colaterales que pudieran ser marcables como potencialmente peligrosos. Es una buena noticia para el mundo, porque todo esto pudiera estar abonando a la posibilidad de que haya, de parte de los países que más han influido en el desarrollo de las vacunas, el que se pudiera aportar al sistema COVAX, el sistema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para vacunar a toda la humanidad. Y vacunar a toda la humanidad sí es un boletote enorme, ¿no? Grandotototote, que implica vacunar a África, vacunar a América Latina, vacunar a la Micronesia, vacunar a los lugares más remotos, más recónditos del planeta. Y este esfuerzo es tremendamente grande. Pero, de todas maneras, por ejemplo, se hacen alianzas. Les digo una que se me hace muy interesante, que es la de China y Rusia. Ayer se pusieron de acuerdo China y Rusia para poder hacer de manera conjunta en China 60 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 de los rusos. 60, ¿quién lo hubiera dicho en otros tiempos, no? China y Rusia poniéndose de acuerdo para el efecto de una vacuna que les sirva a los chinos y que también pueda ser dispersada en otras partes del mundo. Claro, el número de dosis tiene que ser muchísimo mayor. Y por supuesto que la ola de contagios la tendremos, ya hay que acostumbrarnos a la idea, durante todo el 2021. Hay algunos especialistas que hablan, por ejemplo, que la normalidad, Bill Gates, uno de ellos, no podrá venir hasta una vez terminado el verano del 2022, no antes. Y en ello no solamente está contemplándose por la vía de la vacunación masiva, sino también por la inmunidad de rebaño, que es un efecto que se va dando con el tiempo y que está mezclando a personas vacunadas con otras susceptibles que pudieran, entre todos, más el uso de cubrebocas, más la aplicación de ciertas medidas de higiene en algunos lugares en donde hay limitaciones sobre la vacuna misma, esto pudiera ir asimilando a los cuerpos humanos a resistir poco a poco de una manera menos proclive a una morbilidad, o sea, inclinado a enfermarse, a como si hubiera surgido el COVID, digamos, hoy. O sea, el tiempo pasa y los seres humanos nos vamos adaptando a todos. Si hoy estuviéramos en el año 1918 y estuviéramos hablando de la gripe española, injustamente llamada española,
que mató a hablan de entre 60 y 80 millones de personas en el planeta, y viéramos hoy esa cepa, ha pasado un siglo, y en ese siglo la evolución de los seres humanos con respecto a la resistencia a lo que fue ese virus en aquel tiempo, obviamente ya la reacción del cuerpo es otra. A ti y a mí la fiebre española, la gripe española ya no nos importa, o la fiebre antonina del año 164 después de Cristo. O sea, hay cosas que van adaptándose al hombre, el hombre a esos tóxicos que son virus, no son elementos vivos sino tóxicos, y estos elementos tóxicos con el tiempo van generando en el cuerpo, en el hombre y en la fauna, en lo general, anticuerpos. Esta es la base de lo que aquí estamos viendo hacia adelante. En el ámbito mexicano, ¿cuáles son las preocupaciones? Bueno, una que me preocupa muchísimo es este amago que cada día es más presente y crece del partido político Morena en contra del Instituto Nacional Electoral. Ya Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, está advirtiendo que su bancada, Morena, que es el partido del presidente López Obrador, planteará una revisión minuciosa del Instituto Nacional Electoral cuando niega candidaturas el instituto de algunos postulantes, candidatos impresentables de Morena a diferentes posiciones políticas. Una de ellas, la más, digamos, que más resalta, es la de Félix Salgado Macedonio, guerrerense desprestigiado, borracho, pendenciero y violador, que fue postulado por una obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato al gobierno de Guerrero. Pero el Instituto Nacional Electoral le cancela el registro por los alegatos judiciales que hay en contra de este señor, de sendas acusaciones de violación, de mujeres que se quejan del maltrato y de eso, de la violación de la que fueron víctimas de este santo señor. Señor que está provocando en los grupos más duros de Morena el que se le defienda a capa y espada, y de otros grupos dentro de la propia Morena, de ese partido político, que están rechazando esta obstinación de las altas esferas de Morena de postular a Félix Salgado Macedonio en contra de lo que sea. El Instituto Electoral de Guerrero confirmó el retiro ya de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y ha anunciado que va a apelar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se revierta la decisión tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral Estatal en Guerrero. Y el problema que se ve es que aparentemente el presidente de la República ya tomó posesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el haber tomado el control implicaría el que el siguiente paso que daría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sería tomar al Instituto Nacional Electoral. Si ya tiene el poder legislativo, si él es dueño del poder ejecutivo, si ha tomado el poder judicial, si ha tomado para su control a instancias que tendrían que ser autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es suya, o los fideicomisos que ha extinguido y que todas esas actividades son suyas, y que los órganos autónomos cada vez más se someten al influjo del presidente, bueno, pues entonces es muy poco complicado llegar a concluir que el próximo 6 de junio, que tendremos elecciones intermedias, serán un absoluto fraude. Y esto, si se consuma primero un control del INE y después un fraude que le dé un triunfo virtual al partido político en el poder, que ellos mismos, el presidente y sus secuaces, se dan cuenta que se han desgastado al haber propuesto tantas cosas tan malas para México, y el haber propuesto tantas iniciativas de ley tan negativas para nuestra estructura productiva, social y política, pues entonces ese desgaste
que ya se dieron cuenta que se ha dado, implicaría el que eventualmente dejarían de tener todo el poder que en este momento tienen. Hay entonces un choque de corrientes entre la corriente que avala al presidente y otras corrientes que chocan en contra de él. Y empiezan las campañas, candidaturas, por ejemplo, se dan al gobierno del estado de Campeche, que van a ser muy folclóricas, y otras que pues están empezando a dar, por ejemplo, en el Congreso, ahora que muchos legisladores en el Congreso están queriendo volver a repetir, es decir, reelegirse. Uno de ellos, tal vez el más sonado, es Porfirio Muñoz Ledo, que dice que se le hace perverso que se esté moralmente y de manera deleznable, así dice el señor Porfirio Muñoz Ledo, el que se le esté impidiendo por parte de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, su reelección como diputado plurinominal luego de 34 o 35 años de carrera en el Poder Legislativo para Porfirio Muñoz Ledo. Con ello, estamos viendo algunas candidaturas impresentables como las que le acabo de mencionar de Félix Salgado Macedonio y otras como la de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien fuera acusado de haber encabezado a un grupo dedicado al huachicol, entiéndase, al robo de combustible, por el PAN, y el PAN hasta este momento no ha contestado nada, absolutamente nada. Y fue omiso ante las acusaciones que se presentan en contra de ese su candidato a una alcaldía y que pues no está el Partido Acción Nacional dando la sensación de que está asumiendo la responsabilidad del candidato que avalaron. Otro de los temas que se quedan aquí en pendiente y que se me hacen muy nocivos es la ley de hidrocarburos. Miren, primero el presidente López Obrador lanza una ley de la industria eléctrica que es totalmente contradictoria, apostando a las energías sucias y caras, contaminando a la atmósfera, usando a los carbonos y a los combustibles como la base de la producción de la energía eléctrica en el país, en lugar, y haciendo a un lado a las energías limpias, tanto eólica como solar. Fíjense, Joe Biden el día de ayer propone que para el año 2030 10 millones de hogares en los Estados Unidos estarían alimentados en su energía eléctrica por el viento, y en México nos vamos exactamente en el contrasentido. Y entre esa ley de la industria eléctrica, que es retardataria, es una contrarreforma y es absolutamente abominable, ahora se presenta esta ley de hidrocarburos que va en el mismo sentido, darle una preeminencia a Petróleos Mexicanos, es una empresa quebrada, y sobre todo es lo más grave, ya de suyo el prestigio de México, bueno, del gobierno mexicano, porque México es mucho más que esto, del gobierno mexicano está por los suelos, porque todo el mundo sabe que el gobierno mexicano no respeta los acuerdos internacionales, y ahora lanza esta ley de hidrocarburos en la que dice el presidente: no vamos a desconocer a ninguno a ninguna de las gestiones de empresas internacionales que se metieron en las rondas petroleras que les permiten explotar ciertas concesiones de descubrimiento y comprobación de yacimientos de petróleo y gas, pero ya no vamos a dar ninguna nueva. Sigue haciendo sentir el presidente López que el sector privado es el enemigo primordial del país. Y esto puede acabar una de dos, o con México o con el actual presidente de la República. Bueno, este es algo de lo que les puedo aquí presentar en este horizonte de información. Como siempre, mi agradecimiento porque ustedes nos acompañan bajo la idea de que se enteran antes que yo de las noticias, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Les agradezco en este horizonte y les invito para que más adelante estén conmigo en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 estaciones de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, Costa Rica y Colombia. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con.